Miren, señores, esa obra que ayer puso en servicio la República Popular China de un puente de 55 kilómetros de largo Virgen de la Alta de Gracia. Hong Kong a Macao, no solamente es una obra portentosa de ingeniería extraordinaria. Tenía unos años, Pedro, construyéndose. Y con muchas ¿Tú presiones sabías que esa es una zona ciclónica? y cuestionamientos. Sí, una zona ciclónica. Y construir una obra así es un reto de la ingeniería a la naturaleza. Es que esa obra tiene implicaciones enormes de todo tipo. A mí no me gustan los retos. Así de, ¿No te gusta retar a la naturaleza? No, nunca. Pero está bien. Lo que sí te pone de manifiesto eso es que la ingeniería tiene respuesta. Pero que claro que la tiene. La ingeniería tiene respuesta a todos los retos que te presenta la naturaleza, porque el ingenio humano tiene que, para eso es un ingenio, y ahí está todo el ingenio humano aplicado. Sí, aplicado. O buena parte del ingenio humano. Y lo cierto es que esa obra tiene un valor inestimable, que la República Popular China muestra sus músculos de gran potencia, de poderío que, bueno, que puede retar también a cualquier otra potencia. Hacen la precisión de que es una obra más para el comercio, para el transporte de carga, ¿verdad? No, más que para pero mira, porque no es porque se le esté prohibido al uso civil, es porque el reclamo de la obra va a ser esencialmente de comercio. De comercio. Ese mismo trasiego de mercancía que se va a producir por esa carretera, Pedro, lo que tú hacías, había que hacerlo por barco. Lo que tú hacías en horas, 4 horas, iba a tomar 45 minutos. Sí, ahí es que está el asunto. 45 minutos. Ahí es que está el asunto, porque era un brazo de mar que impedía el acceso de Hong Kong a tierra firme. Tú sabes que cuando veo esa obra impresionante y tan importante, inmediatamente tengo que pensar en el metro, en el tren de carga y pasajeros de Jaina, Santiago, Montecristi, Pedro. Y cuando pienso en esa, cuando veo esa obra también, esa iniciativa, pienso que nosotros hemos dado una economía tan pequeña como la nuestra y un proceso de desarrollo lento, aunque sostenido, pero nosotros hemos dado demostración, Pedro, también de que creemos en las cosas grandes y nos hemos atrevido, porque alcanzar esos niveles como para un metro teleférico y colocarnos ya a la cabeza de todo el desarrollo vial de la región. De la región centroamericana y caribeña. ¿Es verdad? Eso es para economías y para países liderados por gente con visión, compromiso y con compromiso de futuro. Sí. Pedrito. Y así es, sí. Y nosotros vamos en esa dirección. Porque fíjate, Pedro, no está lejos ese proceso de que nosotros estemos en condiciones de conformar todo un circuito marítimo, comercial, trascendente, de gran envergadura, colocarnos ciertamente como el centro del Caribe. A propósito de eso, para el trasiego de mercancía. Corresponde ahora decir lo siguiente. En todas las direcciones, Pedrito, en todas las direcciones. Mira, corresponde Europa, entonces, eso que está diciendo, obliga entonces a llamar la atención acerca de lo siguiente. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se prepara para, a mediados de semana, martes o miércoles, martes a miércoles salir de la semana que viene, salir para la República Popular China, en la primera visita oficial de un jefe de Estado a la República Popular China. Sí, señor. Lleva otra en más su de portafolio entre 12 a 16 acuerdos. Ya previamente discutidos con las autoridades chinas para ser firmados por las dos naciones, por los dos gobiernos. Qué maravilla.
Esos acuerdos tocan prácticamente todas las actividades del país, colocan a la República Dominicana muy probablemente en la perspectiva de que hablas. Somos la nación caribeña mejor ubicada estratégicamente para facilitar comercio activo de grandes proporciones. En todas las direcciones, Pedro. En la dirección al continente americano, o sea, toda la costa este, y hasta abajo, hasta el Golfo de México, y por arriba hasta Canadá. Y también desde ahí a Sudamérica. Señor. O sea, y si usted quiere seguir por el centro, hasta Europa. Hasta Europa. Hasta la península ibérica, hasta allá abajo. Para que lo sepamos. La República Dominicana, por tanto, debe ser objeto en este momento de mucho interés de capitales chinos que fueron capaces de emprender una obra como esa. Como lo que acabamos de mencionar. Esa gente no juega. Está buena esa reflexión, muy buena. Pero es lo que queremos eso es así. poner en evidencia. Por eso fue que mencioné una cosa, para no se caer en la otra. Porque es que el país, como tú dices, tiene que seguir pensando en cosas grandes. Cuando nosotros nos propusimos hacer el metro el pensamiento dominicano, estoy hablando de las personas que hoy en este país siguen siendo principales orientadores, motivaron desconfianza en el proyecto y en nuestra capacidad de ejecución. No quisiera mencionar nombres porque son nuestros amigos. No, déjalo ahí. Cuando esa gente mostró que este país es tipo un metro, no, hombre, pero hecho por criollo, no. Eso además es imposible porque no hay los dineros, va a resultar inseguro. Bueno, el metro nuestro, ese fue el que se tomó de ejemplo para construir el de Panamá y el de Ecuador. Y una obra muy bien hecha, Pedro. Vinieron a ver. Oíste. ¿No? En tiempo récord y a un costo adecuado. Con tecnología de última generación. Por cierto, que uno de los problemas de Diandino, que tengo que confesarlo hoy, porque tiene mucho que ver con las dificultades que está pasando, y con que todavía Alicia Ortega la semana pasada, sin explicarse uno de dónde, volvió a reponer lo que hace meses ejecutó contra el señor Diandino Peña. Alicia Ortega, asociada a intereses que uno conoce, sacan a relucir, es cobrándole a Diandino que en el metro, en las dos líneas de metro y en todo lo que se ha hecho hasta hoy, no había un tornillo americano. Para no decirle trenes con su locomotora, rieles, catenarias, sistemas de interconexión eléctrica, nada proviene de los Estados Unidos. Bueno, pero una banda de Cali otra vez. Entonces, Europa, en Punta Catalina, China. Pero en Punta Catalina casi todo es americano. Pero es para decirte por qué. Casi todo es americano. ¿Por qué no le perdonan? Pero perdón. Bueno, está bien, en el metro no se usó, pero entonces en Punta Catalina prácticamente todo es americano. Desde la supervisión hasta la construcción. Y eso ha callado ciertas voces. Entonces no. Entonces lo que te quiero decir es que todavía hoy a Diandino, el equilibrio que no procuró que ahí estuviera una parte representada de la tecnología norteamericana, le están cobrando eso. Bien, miren, las posibilidades de que significa la proyección que tiene esa visita del presidente de la República a la República Popular China es de envergadura. Pedro, yo sé que la construcción en la construcción de vías está el asunto del turismo, está el asunto de los muelles, de los puertos también, pero la minería también está dentro de esos proyectitos que lleva el presidente. Debe estarlo por lo siguiente. ¿Tú crees? Mira, ellos mostraron interés en el sur. Sí, bueno, déjeme decirte que ya ellos están en el país. La República Popular China es
propietaria mayoritaria, más de un 70% de Penilía, una empresa Tracción. extranjera, que es la propietaria de Corbidón, que es Corporación Minera Dominicana o Cerro Maimón. Allí se explota un yacimiento muy rico en cobre, con valores también de alguna importancia de oro y plata. La compañía que originalmente fundó esto es una compañía australiana que terminó siendo absorbida por una empresa de la República Popular China hace unos años. Y por tanto, el cobre, por eso que ustedes ven que todo el cobre que produce Corbidón, un yacimiento riquísimo, hasta un 4% se llegó a encontrar de contenido de cobre por tonelada, uno de los más ricos del mundo, pero un promontorio. Iba a parar todo el cobre que se extrajo de Cerro Maimón eso produjo durante más de 10 años y agotó la parte superficial. Fue a parar a China. Pero ahora se ha encontrado que debajo de la capa superficial existe otro yacimiento de igual tamaño que le va a extender la vida a la mina por otros 15 años. Y ya se ha perforado hasta 120 metros de túnel, porque se va a hacer minería subterránea, se le va a adelantar al proyecto Romero. Se está haciendo ya minería subterránea y se están haciendo inversiones considerables, más de 100 millones de dólares, mucho más, en nueva minería, porque se trata de un material, de un mineralizado con otra composición y además porque la minería subterránea demanda de otro tipo de inversión, un poco más compleja. Déjenme decirle que sí, que los chinos están interesados, es más, aparece minería como uno de sus propósitos de inversión en el país. Es natural que así sea, porque un país que está en pleno desarrollo como la República Popular China necesita minerales básicos, oro, plata, cobre, zinc, ferroníquel. A propósito del ferroníquel, quería darle la buena nueva de que Americano Nickel, la compañía que está explotando ahora el yacimiento de Falcon Bridge Dominicana, que es propietaria ya de Falcon Bridge Dominicana, va a procesar, en vez de 15.000 toneladas diarias de mineral, va a pasar a procesar 30.000 toneladas diarias de mineral, mediante un mecanismo, por cierto, que debemos recibir con beneplácito, que es el siguiente. En vez de grandes excavadoras y camiones mineros que son capaces de recibir hasta 8 o no sé cuántos metros cúbicos de material mineralizado, solo van a mineralizar 1.8, o sea, van a reducir en más de 4 veces la cantidad de mineral que extraen o de tierra que remueven para extraer mineral, para que la pala vaya solo al sitio, sea más pequeña lógicamente, la pala y el camión, solo al sitio donde está ubicado el mineral y sea eso lo que se extraiga para llevar a procesar a molinos. Eso tiene 2 repercusiones: economiza notablemente la actividad productiva de la mina y en segundo lugar preserva más la naturaleza. Tú no tienes que desmontar una gran proporción de material para extraer lo que tienes disponible, lo que está ahí dentro, que tenga valores de mineral. Entonces, esto es un buen indicador. Estoy viendo que la fábrica anuncia que va a incrementar a 2.000 los empleos, de los 1.500, 1.300 que tiene, los va a llevar a 2.000 y que va a duplicar la producción. Yo creo que Americano Nickel está dando una demostración de que si usted emplea el ingenio, la inteligencia, el buen juicio, el buen sentido, usted puede
hacer una operación económica eficiente. Bueno, vamos a darle seguimiento Hay dos hombres más que se incorporan a ese viaje 24, que va a hacer el presidente la próxima semana. Llegó Tineo, llegó Julio Ortega. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, amigos, los miércoles son de don Julio Ortega Tous. Sí. Y aunque también son de don Héctor Tineo, que se incorpora, No, pero está Él Julio. viene todos a los días. nosotros tenemos que reservarle el espacio. El espacio a Julio. Él no viene todos los días. ¿Viste ya lo que dijo? Que todos los días, que los que están todos los días tienen que abrirle su espacio. Porque a él. ayer se produjo un encuentro que yo no sé por qué alguna gente esta mañana oía imbecilidades. Porque ¿cómo es posible que usted diga? Pero personas que son economistas de Julio, que tuvieron puestos importantes en el Banco Central. Ellos saben lo que Héctor Valdés Alviso acude al gobierno cada vez que lo encuentra en dificultades de un informe de la economía favorable. ¿Quién Bueno, dijo eso? ayer. Por favor, Pero dime el nombre. No. Mira, toda la gente que tú conoces que ahora está en Pero la oye lo que posición te voy a activa y que aspiran a llegar a la gobernación. Don Pedro. Y que son jefes de tu equipo económico de la oposición. Don Pedro. Oye, pero señor, ayer fue el 71 aniversario del Banco Central. Que eso tiene fecha en el calendario. El Banco Central, y Julio conoce de esto más que nosotros, porque fue un funcionario en el Banco Central, sigue un protocolo. Ahí no se violenta eso de que venir. La fecha de aniversario es un acontecimiento para el banco. 71 años. Cumplió ayer. Y siempre el gobernador habla. Claro. Y le rinde una información importante a la nación. Y le rinde información importante a la nación. Bueno, de todas maneras se rindió ese informe. Usted estaba allá como uno de los invitados. Usted fue invitado también, pero brilló por su ausencia. Sí, porque un moreno dice que el parqueo, un moreno dice que se el me parqueo plantó en el frente y me dejó la entrada. Pero Julio... ¿Y por qué tiene que decir que es moreno? Porque es un moreno altísimo. ¿Y si fuera yo, de de la cosa, ¿y si de fuera la cosa que blanco, me llamó la Don atención Pedro, vamos al centro. fue la firmeza con que ese hombre me pidió entrar. Dime, Julio, ¿cómo aprecias el comportamiento, el informe anoche de la economía? Estuve comentando con Rafa Pérez y con Mozart Emilio de Lancer Sánchez. Y Covarrubia. Tú eres familia del presidente. Y Covarrubia. ¿Sí? Tú eres familia del presidente. El presidente Danilo Medina. Sánchez. Somos amigos. Sánchez. Medina Sánchez. Eso es... Hay que ser Con Ramón Matías imagina, Sánchez somos muchos. Sí. Estuvimos comentando las informaciones que fueron presentadas por el gobernador del Banco Central en un informe bastante extenso, bastante enjundioso, del resultado de los primeros 9 meses de la economía, es decir, Enero-septiembre de 2018, que confirman ya el movimiento de recuperación del nivel de crecimiento que se manifestó en el 2016, que terminó un 6.1 el año, y que en el 2017, por razones que pueden ser analizadas, pero que no es el momento ahora, para fines de tiempo, tuvo una desaceleración, sobre todo en los 2 primeros trimestres, que terminó con un crecimiento de 4.6. No, perdón, el 2016 fue 6.6. Sí. Y hubo una desaceleración de 2 puntos porcentuales en el año 2017, que terminó en 4.6. Y eso debido a las medidas de flexibilización y expansión monetaria, en parte también por el gasto fiscal y el gasto del sector público, que fueron adoptadas para estimular la inversión privada por el Banco Central en agosto 2017. En los últimos 4 meses del año 2017. Esa tendencia, ese impulso que dieron las medidas monetarias de flexibilización en cuanto a reducción del encaje y
estímulo para la colocación de los excesos de liquidez de la banca, más recursos también aportados por el Banco Central, dan como resultado este informe que, como le digo, confirma la tendencia que ya se venía manifestando en los trimestres anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos no sé si ustedes tienen las gráficas, pero el Producto Interno Bruto creció enero-marzo 6.4. Abril-junio 7.1. Julio-septiembre 7.3. Es decir, en ese sentido hay que ver la tendencia. Es una tendencia creciente de un 6.4 a un 7.3 trimestre por trimestre, lo que promedia en los primeros 9 meses un 6.9. Cabe resaltar que este crecimiento se dio en el marco de un importante control de la inflación, con un acumulado al mes de septiembre de 1.52% de inflación, enero-septiembre, y una inflación interanual que está por debajo del rango meta, El 4. que es de 4, está en 3.29, si mal no me equivoco. 3.29, exactamente. Cabe también destacar el crecimiento increíble de la zona franca. 12%. Sí. Es el sector que más crece en los 3 primeros trimestres, en los 9 primeros meses. 12%, con un crecimiento en el mes de septiembre de 33%. En ese mes. En el mes de septiembre de 33%. 33. Sorprendente. Sorprendente. Un sector que había sufrido los embates de la apertura, el fin del acuerdo multifibra, y que había entrado en una crisis muy fuerte, sobre todo a finales de la primera década de este siglo. Pero recibió aliento local. Recibió aliento en varios sectores, es decir, los asiáticos que fueron los que fueron desplazando muy rápidamente a la producción de Centroamérica y el Caribe, por los alzas de salario ya no tienen el atractivo que tienen, aunque siguen teniéndolo. Y todavía nosotros no hemos recuperado el nivel de empleo de los casi 200.000 empleos que llegamos a tener. Creo que estamos en 140 o algo así ahora mismo. De todas formas, 170 ya. Nos pues faltan estamos, 30.000 para llegar al punto que estamos en el 2000. 30.000 empleos más. No, el 2000 no, fue en el 2000. Mira, cuando se le entregó la administración del PRD, la zona franca empleaban 199.000 trabajadores, tenían en nómina. Pero ahí eso bajó casi 60.000. Ahora está en 130. Nos faltan 30.000 por alcanzar, pero perdimos 60.000. En la página del Banco Central está la gráfica. Sí, están ahí. Es importante que la producción... Julio, perdimos la página del 70.000 Banco empleos Central. por efecto de eso. Entonces, el otro sector que ya tradicionalmente venía creciendo a tasas muy altas también es el sector construcción. Pero el sector construcción, a diferencia de zona franca, yo no voy a decir que tiene una desaceleración, pero se modera el crecimiento, aunque están en dos cifras. Sobre 10%, Está sobre 10% quedó casi sobre 11. 10%. Casi 11. Sí, casi 11. Lo que todavía es bastante alto. Sí, claro. También cabe destacar algo que había venido perdiendo preponderancia. Las comunicaciones crecen a un 8%. Y la agropecuaria también. La agropecuaria a un 6.9%. Sí. Casi La gente 100. no sabe lo que Casi es 7, casi 7, si tú redondeas La gente no tiene idea de lo 7%. que es. 7%. Porque eso repercute en todo el territorio nacional. Sí. El sector turismo, con hoteles, bares y restaurantes, sigue a una tasa entre 5 o 6. Muy buena también. En el mes de, ¿dónde está aquí? En el mes de septiembre creció un 12. El Turismo. Pero el promedio, perdón, estoy equivocado, un 12.3, sí, y el promedio es 5.4 en los 9 primeros meses.
Hay una constante creación de empleo. La meta de 120,000 fue sobrepasada a nivel del interanual con 30,000 empleos más, según reporta el Banco Central. Las exportaciones de bienes alcanzaron en ese trimestre, en esos 3 primeros trimestres, 8.271 millones. Los ingresos en divisa al mes de septiembre alcanzan 22.087 millones, unos 1.600 millones adicionales con respecto al 2017, y la proyección que tiene el Banco Central es que para diciembre del 2018 termine en 30.000 millones los ingresos en divisa. Nada, yo no veo ninguna noticia negativa. Julio, dos aspectos que yo quiero que tú, sobre los cuales me gustaría escuchar tu reflexión. Por un lado, en estos días hemos visto movimientos de comerciantes, amas de casa, denunciando alza de precios en todos los productos del país. Eso se contrapone a la estabilidad que sigue marcando la estabilidad de precios en el país, con una inflación que apenas alcanza el 1.5%, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, sigue el argumento de que el crecimiento está sustentado en endeudamiento. No, eso se cae, eso es recibo. Sí, pero quisiera que... Sí, claro. Pero yo te voy a decir una cosa, vamos a asumir que sea cierto. Sí, vamos a asumir, es verdad, hay mucho endeudamiento, vamos a ver la cifra. En el presupuesto del 2019 se estipula que el Estado emitirá deuda por 4.490, creo que casi 4.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuál es el endeudamiento neto? Es lo importante. Claro. Yo que trabajé mucho tiempo en deuda, lo importante es el neto. ¿Cuánto tú pagas? ¿Cuánto tú amortizas? ¿Cuánto amortizas y cuánto recibe? El tiempo que tú estabas en el Banco Central, Julio, quiero decir eso, lo quiero decir. Claro. Ese ejercicio se hacía constantemente y ya se ha dejado de hacer. Bueno, el neto, Sí. el neto es 1.500 millones de endeudamiento. Ese es el neto. Ese es el neto. Porque lo Adicional. otro es pago. Adicional, porque hay 3.000 millones que hay que amortizar. Sí. Y están previstos en el están presupuesto previstos para amortizarlo. ¿Y qué es una amortización? Es una quiero que se resta. precise. De un economista Sí. a otros economistas. Espérate, pero ese no Sí. es lo importante. Sí. Sigue. Vamos a seguir asumiendo que el endeudamiento es alto. Estamos excediendo nuestra capacidad de endeudamiento. Vamos a dejarlo como buena ese argumento. Esta cifra de crecimiento, lo que te demuestra es que el crecimiento lidera absolutamente el sector privado. Claro. Porque la deuda no se invierte en zona franca. Ni en construcción. Bueno, pueden decir en construcción de carreteras y de presas, que ahí afecta. Sí. Pero la mayoría de la construcción también es privada. Pero si tú tomas el último año, te vas a dar El sector cuenta manufacturero, que las por mayores ejemplo, inversiones la ha hecho el sector manufactura, privado. la manufactura local creció en un 6.3 La manufactura. y en el mes de septiembre creció un 7.9, casi un 8%. En la industria local. Preparándose para la Navidad. ¿Tú dices que lo enseñe? Preparándose para la Navidad. No, ¿qué preparándose para Navidad? O si Que por ahí viene. si tú produces leche, eso no es para Navidad. Sí. Eso es para... No, pero permanente, hay consumo mucha- permanente. hay- ¿Por qué no lo tienen ustedes arriba? La Ustedes manufactura local también. los servicios de apoyo aquí están malos. ¿Quién está trabajando en eso? Estate tranquilo. Sigue, Sí, vamos a seguir. Eso lo resolvemos después. Dime Sí. ahora. Entonces, aquí hay un dato. Ustedes saben que hay un indicador que tiene el Banco Central que se llama Indicador Mensual de Actividad Económica, El IMAE. Sí. el IMAE. Sí. ¿Sabes cuánto fue el IMAE al 18 de septiembre de este año? Perdón, al cierre de septiembre del 2018. 8.6. 8.6. Es decir,
La actividad. En un país en donde el crecimiento económico Se soporta un Se 86%, 86% del sector privado. en el sector privado, ¿qué tiene que ver la deuda pública con eso? No, ¿Se la están tiene. regalando al sector privado? Te estoy diciendo Sí. que manipulan. sí. Ahora, el crédito privado Otra de información. la banca local ha crecido de forma sustancial también. Lo que revela. Y la banca local, con excepción del Banco de Reserva, que si bien es el más grande y que es un banco muy competitivo, en su inmensa mayoría es una banca privada. Sí, Sí. así es. Y en el endeudamiento externo, el Banco de Reserva no participa tampoco. Entonces, todo esto son argumentos como de negacionismo, de querer negar la realidad. Usted, mira, yo acepto que usted sea opositor, que usted critique las AFP y el robo que están haciendo las AFP, que usted critique los niveles salariales, Sí. que usted critique la corrupción. Pero no me diga a mí que el crecimiento está sustentado en un endeudamiento externo, porque eso es un disparate, simple y Claro. llanamente. Claro. Eso es una afirmación sin sentido. Yo no sé quién fue que la hizo. Pues Se tú no quieres- garajato. No, ni vale Pero la mire, pena. la oposición Sí, ha basado gato. su discurso de crítica al gobierno Pero en di los eso. nombres. Pero todas. Ya lo Seara- digo. Miguel Searajato. Pues eso es un disparate, Apolinares. Mickey. Veloz. Veloz. ¿A ponérmelo? Sí. Todos ellos dicen lo mismo, todos lo dicen. Es más, ¿cuál es el trasunto es funcionario del Banco Central cuando tú lo lees? Es gobernador, es director de estudios económicos. ¿Cuál es el trasunto de sus artículos? Pues ese, pero lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad de que sin estar ellos presentes en el escenario, el país se desarrolla y echa para adelante. Ese es todo el problema que enfrenta la nación dominicana. Dime de los precios, para que la gente entienda. Los precios O sea, de... mira, yo veo las federaciones de comerciantes dicen que no hay quien aguante, que todos los precios se han disparado de todos los productos. de primera Estamos como necesidad. Argentina casi. Exacto, estamos. No, incomparable. Entonces, la inflación, que es el elemento para. Claro, el precio. tú tienes que tomar en cuenta de que Explícase hay, de ello. de que hay algunos Productos, rubros, sí, rubros que han sobre sufrido. todo agropecuarios, que estacionalmente suben de precio. Exactamente. Porque no es que los precios sean... sí. Primero, si hay Pero una... se lo atribuyen Perdón, al perdón. alza del dólar. ¿A qué? Al alza del dólar. 3.1 ha sido- pero búscalo para que tú Ha sido el veas. nivel de ajuste del De tipo de cambio. ajuste. Ahora, lo que pasa es que hay gente que son como la gata de Tobita. No voy a decir cómo es la gata de No, no Tobita, diga como la gata de tu vida. pero la gente sabe cómo es. Porque si va bien, es malo. Y si va mal, es más malo todavía. Bueno, porque se ha apostado a que todo se empeore. Sí, y de esa pero manera que, yo recobro óyeme, vigencia. en política, Sí, tú no puedes ser irracional. de ninguna No manera. Tú va a puedes llegar a ser ninguna parte. opositor. Cierto. Tú puedes destacar lo que tú entiendes que son falencias, que hay muchas, Mucha, claro. no es que no hay. Sí. Ahí hay el informe de competitividad, que era otro que yo quería tratar, del Foro Económico Mundial. Te presenta falencia. Te presenta, así como hay avances grandísimos en algunos rubros, de 98 criterios que ellos analizan, hay otros que caemos también. Sí. Entonces, esos son a lo que hay que ponerle la atención Claro. y ver cómo eso es un esfuerzo conjunto de las autoridades gubernamentales y del sector privado y de la oposición también en el Congreso. Sí. Se puede lograr ir corrigiendo Sí. para mejoría. Lo que pasa es que en este país, y en este país no, en general, eso es algo el comportamiento que sucede humano. Sí. casi en el mundo entero. Es humano. Si hay algo positivo, creen que eso va a ser positivo para las autoridades del gobierno y que por lo tanto va a ser negativo Sí. para Julio, ellos. Sin embargo, Julio, Un hecho concreto fue- que quisiera que analizar. sí. Mira, la moneda dominicana ha sufrido una variación que promedia 2.5, 3%. No, 3.1. De depreciación. Desde el 2004 hasta la Ah, fecha. no, 2004 mucho más. Desde el 2004 hasta este momento. Enero, te voy a decir, enero del 2004. Enero del 2004. Enero 2004.
el tipo de cambio del peso y el dólar llegó a hacer operaciones a 60 por 1. Sí. Sí, y ya ahí A 60. sí. Y ya en Y se agosto. estabilizó casi en 50. Sí. En agosto estaba ya No, en agosto ya estaba en 45 Porque y siguió comenzó ya bajando, bajando y llegó La hasta economía, 28. digamos que ya a 28, mediados del 27. 2005, Se metió a 28 y tuvieron que Sí. rápidamente reaccionar. el sistema de precios en la República Dominicana, que estaba desordenado cuando las autoridades toman el poder el 16 de agosto del 2004, era un desorden enorme. Pero a mediados del 2005 ya estaba prácticamente bajo control el sistema de precios. Ese sistema de precios... Se refiere a la inflación. A la inflación. Todo lo que es la inflación. Eso se ha normalizado. Ahora, hablemos de la moneda, porque la moneda para nosotros es muy importante en razón de que somos una economía muy dependiente del comercio. Y si la moneda varía, repercute notablemente en todo el sistema de precios y hacia lo interno. Se ha reportado que el peso dominicano se ha devaluado, un promedio que va, si tú lo quieres, durante ese periodo, debe ir entre 2.5, muchas veces 2.5, 3%. Julio, cuando tú la comparas con otras monedas latinoamericanas, ¿qué te dice? Yo tengo aquí un cuadro, míralo aquí. Sí, míralo ahí. Enséñale el cuadro al señor aquí. Míralo aquí, ese de arriba. ¿Pueden, ¿lo ven ahí? El rojito es el dominicano. 3.1. Argentina se ha devaluado un 54%. México se ha apreciado un 5%. Países como Guatemala 4.7, Nicaragua 4.7, Paraguay 7.0, menores que nosotros 2.4 Costa Rica, Perú 2.0. Es decir, el que crea que en la situación que se creó después del abandono del patrón oro, que creó Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. tras la Segunda Guerra Mundial y que abandonó el gobierno de Richard Nixon en 1971, Sí. el que crea de que podemos volver a un tipo de cambio fijo Sí. está viviendo en un mundo irreal. Yo, por ejemplo, mi compañera de programa, Mónica, ella tiene una idea de que debe ser fijo el tipo de cambio. Yo creo que no puede ser, Mónica. No puede ser. No puede ser porque tú no vives en una economía cerrada. Ni siquiera el dólar Sí. tiene un tipo de cambio fijo. Ni el yuan, ni el euro, Todos ni la libra varían. esterlina. Todo varía con relación a nosotros. Y tú no puedes congelar el dólar inversiones. se aprecia o se deprecia. Y tú no puedes congelar inversiones. El, No lo el- puedes. el- No la puedes ¿Cómo se congelar. llama? El euro, Sí. cuando nació, llegó a valer 0.82 centavos por un dólar. Sí, Y llegó a estar en unos 60. sí. Fíjate la variación, casi del 100%. Entonces, los sistemas cambiarios actuales, las políticas monetarias actuales, conducen a que la estabilidad de precios esté basada, primero, en el control de los agregados monetarios, en el control y buena supervisión del sistema financiero, en tasas de interés que estimulen la inversión y el consumo, y en un tipo de cambio estable. Estable no quiere decir fijo. Fijo, exactamente. Qué cosa más grande. No, una estabilidad. Además, señores, la República Dominicana, nosotros no somos Venezuela que exportamos petróleo o Colombia que exporta carbón y petróleo. Sí. Nosotros somos un país que vivimos, uno, del turismo. Y el turismo es competencia a todos los niveles. Señor. Porque tenemos a México, tenemos a Costa Rica, tenemos a Jamaica, tenemos a Es Cuba, vulnerable. tenemos... Es decir, todo ese entorno latinoamericano vulnerable. es analizándolo permanentemente cuál es la situación de competitividad. Número dos, nosotros, el segundo generador de divisas, ¿cuál es? Aparte del turismo.
O La zona remesa. franca. La zona Y franca. las Sí, y las remesas. Y la remesa. Y las remesas, que aunque la remesa es, Un tercer lugar. es una transferencia unilateral, no hay contraprestación. Muchísimas, centenares de miles de familias viven de esas remesas aquí. Sí, señor. Ahora, si tú le dices a la gente, te vamos a dar por $100, 100 pesos, Bye bye. en vez de darte 5,000, Te lo va a cachar, lo va a meter bajo el colchón. no le van a llegar las remesas. No llegan. Y si lo consigue aquí, lo va a meter bajo el colchón. Entonces, no es que nosotros debemos vivir devaluando permanentemente de forma abrupta el tipo de cambio. Señores, nosotros hemos pasado desde 2004 a 2018 que llegamos a un piso de 28 pesos por dólar a 50 otra vez. 50 otra vez. Es decir, se ha duplicado en 14 años, pero eso la economía lo absorbe. Lo que son traumáticos son esos saltos violentos. Por eso que Valdés Albizu dice que no tiene por qué preocupar ese 3% de variación. No tiene que preocupar, por qué preocupar. absolutamente nada. Es más, Y además con esos niveles yo diría de que es solvencia sano. que tiene, Yo diría claro, que es sano. Es sano. Porque si tú tienes una inflación de un 3.29 y un ajuste del tipo de cambio de 3.2, eso es para que se mantenga el poder Y adquisitivo. probablemente ese manejo que se ha tenido con el mercado cambiario sea también parte de ese dinamismo, ese reencuentro con el crecimiento que ha tenido un sector como la zona franca y el turismo. Claro, La claro. expansión, la expansión, expansión, claro. sí, claro. Porque la economía tú la tienes que ver así, de dónde provienen ese tipo de movimientos. Pero hay otro que se pierden en la discusión. República Dominicana superó, porque lo que pasa es que en un periodo corto se olvidan informaciones de trascendencia. Por ejemplo, las casas de cambio aquí fueron intervenidas, incluso movilizar al secretario de las Fuerzas Armadas, Sí, que en ese momento era fueron secretario, militarizadas. al jefe de la Policía Nacional. ¿Qué tiene hoy República Dominicana? Tras la recuperación de la estabilidad y el crecimiento. Un mercado Libre. Oiga, la aspiración de cualquier pueblo es ese. Que usted no sea un gendarme que tenga que decir cuál es el valor del comportamiento de una tasa de cambio. Decía el gobernador ayer en su discurso que incluso el gobierno para tomar medidas precautorias, y Julio nos puede explicar mucho mejor, Sí. la tasa indicadora interbancaria le subió 25 puntos. Sí. De la tasa de política monetaria. La tasa de política De la monetaria. tasa de política monetaria. 50. Sí. Sí, porque la tasa de política monetaria estaba, y ahí en uno de los gráficos se puede ver también, en 5.75. 25. No. 5.50. Le subió 5.75. Subió al 50. Bajó al 5.25 y ahora subió al 5. Al 5.50. ¿Dónde está? Es así. Está aquí, déjame ver si yo lo encuentro. La tasa de política monetaria. No tengo los lentes puestos. Ese es el mejor invento. Estoy buscando a la cieguita. A la cieguita. Los lentes. Banca múltiple. Unos añitos ya. Es que ya sí, somos. Digo, yo soy miope toda mi vida, pero. Unos añitos ya. La tasa de política monetaria, tasa de desempleo, generación, divisa. Aquí está. Mira, la tasa de política monetaria tuvo. Póntela ya. Ustedes deben tener eso ahí arriba, coño. Deberían tener. Esta, de abajo. La tasa de política monetaria estaba en 5.5 Exacto. en enero del 2017, hasta marzo, que subió a 5.75. Y con las medidas de flexibilización de agosto del 17, bajó a 5.25, le bajó 50 puntos básicos. Exactamente. Y ahora, recientemente en abril, volvió a 5.50. 5.50. Ese es el comportamiento que ha tenido. Ese es el comportamiento que ha tenido. Miren la variación. Entonces, esos son variaciones que te dan una indicación de que el estímulo monetario que se adoptó en agosto del 2017 debe ser recogido, porque la política monetaria no es estática. Las políticas monetarias cambian según las condiciones. Por ejemplo,
Nosotros tuvimos durante el periodo anterior una ganancia en términos de balanza de pago con la caída de los precios del petróleo, que llegó a ser casi 2.000 millones de dólares, menos en la factura petrolera. Ahora, los precios de los combustibles, del petróleo y de sus derivados están tendencialmente subiendo. Ayer bajó un 5%. El WTI, sí, en el 66. En 66 se colocó. Sí. Pero ha llegado a 76. Entonces tiene un rango ahí entre 65 y 75. Que de acuerdo a lo dicho por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, cuando se resiente la economía con un petróleo, cuando supera los $75 el barril. Sí. Ahora mismo hay una situación un poco complicada con estas barbaridades que ha hecho Arabia Saudita. De Saudí, sí. Y que pueden, evidentemente, sí, eso los Estados Unidos están muy presionados a algún tipo de sanción, y ese tipo de sanción podría afectar los precios del petróleo. No, y que ya ellos incluso han amenazado utilizando... Pero ¿tú te imaginas, Pedro, que tú vayas a un consulado americano y te descuarticen en pedazos? Imagínate, eso hubiese ocurrido en una Y te capital. entierren en el patio del consulado. Eso hubiese ocurrido en un consulado latinoamericano y fuera un escándalo mundial. Utilizaron un doble. No, me mandaron a buscar un refuerzo. Y le pusieron un médico con una sierra. Llegó ¿Por qué tú te ríes? Un carnicero. Pero tú no puedes decir eso. Un médico con una sierra para hacer un trabajo. Pero no te rías, es que es un colega. Pero ¿por qué tú te ríes? ¿Tú sabes por qué eso no ha tenido un mayor impacto? Por Oye, el un control colega mediático. tuyo. Un colega tuyo. Las agencias internacionales, como han controlado eso, y la novia fue el nivel de información. La novia, por suerte que ni se atrevió a entrar. Duró como 8 horas. Ese es un crimen, 11. mira. 11 horas esperándolo afuera con una amiga. Pues le dijo, espérame aquí. Espérame ahí. Ese es un crimen que repudia a la humanidad. Y no ha tenido el impacto por el control de las agencias internacionales de prensa. Que no le han dado la gran cobertura. Imagínate que eso hubiera sido en Venezuela. Se caen todas las catedrales. Sí, se caen todas las catedrales. Hubiera sido en Nicaragua o en Cuba. Sí, no solo eso. El príncipe. El príncipe heredero. El príncipe heredero. Pesado. Sí, el príncipe heredero. Esos falduces son terribles. Sí. Yo no confío mucho en ellos. Los falduces son pero terribles. como dice Julio. Pero lo que digo, no eso aparentemente está presionando mucho al gobierno norteamericano para algún tipo de sanciones, ponerle por lo menos. Y si le ponen sanciones, ¿sabes cuánto es el contrato? Ya Inglaterra se la puso. Sí, por Inglaterra. Con Alemania, perdón, con el asunto de la compra de armas. De las armas, pero Estados Unidos tiene un contrato de 120.000 millones de dólares. Mensaje final, nos quedan 30 segundos. Que lo firmó el presidente Trump. Este informe debe seguirnos. Yo pienso, sí. Mensaje final, que el país puede terminar en 7% de crecimiento. 7%. Ay. En vez de los 6.6 que habla. 6.9. No, porque el gobernador dijo que él ve que va a terminar en 6.6. 6.5. Bueno, yo pienso que lo que él diga tiene más fundamento que lo que diga yo. Sí, porque pero yo pienso que con un 6.9 y con lo que viene en el último trimestre, de los últimos 2 meses, podemos terminar, si no en 7, muy cerca. Bueno, pues muchas gracias, don Julio, por estar con nosotros. Y a ustedes también por su atención. Nosotros procuramos regresar mañana. Dios mediante. Sí, está bien.